Saludos a todos, mi nombre es Luciano Caires y hoy empezamos los estudios de los arcanos del tarot egipcio a la luz de la gnosis de Samael Aun Weor. Como decimos en el video de introducción a esos estudios, se trata de algo sagrado y que solo funcionará para personas preparadas psicológicamente, gnósticamente hablando. Así que, especialmente para quienes asisten a ese video y no son de la gnosis, no pierdan su tiempo en búsqueda de datos intelectuales o mismo con la intención de ganar dinero vendiendo cursos o consultando el tarot para las gentes. Sepan que el tarot es una herramienta de tipo sagrado para buscar respuestas a inquietudes espirituales y para tomada de decisiones trascendentales. Es interesante que en la Piscisofía, que son las enseñanzas dadas por Jesús tras su resurrección, se habla claramente sobre los adivinos, más específicamente se utiliza el término Egipto. Nos acordemos que adivino significa sin el divino, literalmente por cuenta de ese A antes de la palabra. Primero, en el capítulo 15 se dice que Jesús cambió el sentido de las esferas y del destino, quitando un tercio de sus poderes y haciéndolos girar 6 meses a la izquierda y 6 meses a la derecha, a todos aquellos que cayeron en la creación tras la caída angélica. Entonces, las personas que todavía conservan algunos valores espirituales, como la capacidad de adivinar el futuro, digamos que ven las cosas a medias, no son capaces de acertar 100% de sus predicciones porque el Cristo les confundió. En el capítulo 18, María Magdalena exclama: ¿Dónde entonces, oh Egipto, están tus consultores y adivinos? Así que bien vale la pena leer la Piscisofía, esas gentes que aumentan su karma cada día por cobrar y ganar dinero con las cosas sagradas. Muy distinto es un profeta, que es aquel iniciado que tiene encarnado el ser. Ese sí es capaz de prever el futuro con seguridad. Pues aquí vamos a hacer un estudio profundizado de todos los arcanos del tarot egipcio a la luz de la gnosis, explicando sus símbolos, sus axiomas, su significado esotérico y sus implicaciones prácticas en el camino, además de dar una pequeña orientación sobre el significado de cada carta y una consulta. Empecemos. Vamos aquí a hacer una pequeña recopilación de las partes y símbolos de una carta del tarot. Siempre veremos esa división en 3 partes, donde tenemos el cielo de la carta, la parte central y las aguas de vida. Y aquí vemos los tipos de símbolos que vamos a encontrar en los arcanos. Primeramente, vemos aquí la lámina correspondiente al arcano 1 y una versión antigua de editorial Kier. En verdad que vamos a utilizar una versión más moderna de Kier, pero quiso traer esa imagen para mostrarles esos textos contenidos en la portada de la carta. Primero a la izquierda vemos escrito Keter, anciano de los días. Es que, como decimos en el video de introducción, las 12 primeras cartas están relacionadas con los 12 sefirotes de la Cábala. Ya a la derecha vemos el nombre de la letra hebraica, que en ese caso es Aleph, y algunos atributos de esa carta que son espada, voluntad y poder. Todos esos puntos vamos a profundizar ahora. Veamos. Ahora sí empezamos la explicación sobre el arcano 1. Vean aquí la versión actual del tarot egipcio de Kier, más limpio, claro y sin textos en las laterales.
É esse modelo que será utilizado aqui em estes estudos, por lo menos em los arcanos maiores. Primeiramente, vamos fazer uma descrição general, empezando por el centro de la carta. Vemos aqui um iniciado frente a uma mesa com o báculo de poder, señalando hacia arriba com a mão esquerda e hacia abaixo a la tierra com a derecha, indicando que la domina e isso foi conquistado, elevando-se interiormente, cumprindo com o axioma alquimista contenido em la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, que dice: asciende de la tierra al cielo e desciende del cielo a la tierra. O iniciado utiliza brazaletes, que representam símbolos de poder, posee malhas de hierro que demuestra que ha enfrentado muitas batalhas, además de uma corona com uma serpiente, e bem sabemos que a Divina Madre nos confiere sabedoria, e também uma trenza que simboliza o azufre e o mercúrio mesclados. O báculo representa a força fálica e significa que ha conjurado o mundo inferior através da alquimia, e sua vestidura em forma de triângulo significa que ele ha cristalizado as três forças primárias. Em la mesa que representa a pedra cúbica, sobre ela vemos os elementos com os quais devemos trabalhar. Vemos aí um vaso ou copa que simboliza o ione feminino e também é um símbolo da mente que deve se volver receptiva ao ser. Además de la espada flamígera, que é símbolo do falo masculino e também da voluntad, ou seja, é através da alquimia benéfica lo que é logrado através da força de voluntad para doblegar a mera búsqueda de placeres e sensações que chegamos a esse grado de espiritualidade. Vemos também uma pelota que representa a luna, que em este caso nos está invitando a converter a luna em sol. E debaixo da mesa encontramos o ibis imortal, símbolo do trabalho alquímico com o mercúrio. Representa o ave fênix, o cisne Kalahamsa ou mesmo o Espírito Santo, simbolizando a força maravilhosa do amor. Abaixo, nas águas de vida, que representam a vida íntima e sexual do iniciado, temos a pedra cúbica de Jesod, a pedra filosofal já labrada, indicando-nos que esse é o trabalho que nos toca realizar. A pedra filosofal representa a culminação da gran obra, é o Cristo resurrecto no final da segunda montanha. A letra hebraica é Aleph, que significa verbo divino, representando a unidade e o princípio criador. E como símbolo zodiacal temos Sol em la constelação de León, e justamente León é o trono del Sol, que representa o ouro alquímico ou o azufre, em outras palavras, o fuego sagrado. Arriba, los ojos del Padre, que representa la omnisciencia. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Representa também los Santo Ocho, símbolo del infinito, e del caduceu de Mercúrio, que a la vez representa os trabalhos com a sexualidade. Na parte superior encontramos também símbolos alquimistas, e, por exemplo, aqui vemos um signáculo de 3 braços, que é um atributo da inteligência de Michael, rei del sol e del raio, representando as 3 forças primárias. À la esquerda vemos um halcón, símbolo del íntimo, e à la direita um símbolo que está relacionado com Júpiter, el padre de todos os dioses, que representa a unidade de la vida libre em seu movimento e síntese de todo lo criado. E qual é o significado esotérico de este arcano? O arcano 1 representa a unidade, o Padre, o princípio de todas as coisas, o início, o comienzo de algo. E todo comienzo é difícil, há que trabalhar duro, há que sembrar para poder cosechar. Também é o mago que está em actitud de criar. Aqui entramos no reino da magia, no sentido de que devemos capacitar-nos a ser verdadeiros cabalistas, esoteristas e teurgos
aquí en el mundo físico y también en los mundos superiores. O sea, aprender a manejar conscientemente las fuerzas de la naturaleza y el mundo interior. Nos acordemos que magia viene de magister, maestro. El verdadero mago debe depender más del corazón o intuición do que la razón. El arcano 1 también representa el Keter de la Cábala. Ese es el anciano de los días, la bondad de las bondades, la misericordia de todas las misericordias, aquel que es omnisciente, omnipresente y omnipenetrante, aquel que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Nos acordemos del maestro Samael cuando dice que él posee una barba con 13 mechones. Es que para encarnar al Keter es necesario la muerte absoluta del yo, y eso obtenemos con el arcano 13, que representa la muerte del ego. Para entrar en contacto con nuestro Padre, con nuestro ser, podemos utilizar los mantras Pander y Ha. Este último se encuentra en la Pisofía, en la develación del maestro Samael. El axioma dice: sé en tus obras como eres en tus pensamientos. Significa que hay que demostrar con ejemplo aquello que se predica con la palabra. Y para eso es necesario el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Aquí tenemos que nos cuidar para en nuestra mente o en nuestro sentir no hayan pensamientos de venganza, por ejemplo. Muchos caen en ese defecto con el cuento de querer hacer justicia con las propias manos. Entonces uno busca alguna manera de hacer con que el otro pague por el malo que hizo, pero en el fondo eso es pura venganza. También hay los malos pensamientos deseando que pase algo con nuestros enemigos hacia un punto en que terminamos por hacer auténticos trabajos de magia negra en nuestra mente al desear que alguien se muera o tenga un problema de salud para aprender la lección o mismo que sea humillado. Ese es solo un ejemplo de malo pensamiento. Cada uno de nosotros tiene un tipo de pensamiento y sentimiento malo. ¿Cuál es tu caso? Tenemos que estar alertas con relación a 2 puntos sobre ese tema. No caer en la lógica del ego y tampoco en el falso sentimiento del yo. La lógica del ego es la lógica de las gentes. Te hicieron mal, tienes que devolver el golpe. Y aquí entran refinamientos del yo, como en un accidente de coche, por ejemplo. En esos casos, uno suele exigir que el otro repare el daño, especialmente si uno sabe que la culpa fue del otro. Pero hay una anécdota del maestro Samael en su conferencia titulada El hombre psicológico, en que él prefirió dar dinero a la persona para no perder sus energías con discusiones o mismo perder el tiempo con la policía, etc. Ese es el pensar psicológico, de no se identificar con las circunstancias, de no caer en el cuento de exigir justicia en situaciones como esa. Se puede intentar convencer a la persona de que fue su error, pero si eso no ocurre, no identificarse uno con eso. Y también tenemos el falso sentimiento del yo. Entonces, a veces una palabrita es suficiente para que uno se llene de rencor y resentimiento. Y en muchos casos mismo, con pedido de disculpas, eso se queda ahí marcado por la eternidad. Creo que eso se pasa especialmente con las mujeres que me dirán: las mujeres somos así. Disculpa, somos gnósticos y ser gnóstico significa aprender a perdonar. Ser gnóstico significa trabajar nuestro amor propio, nuestra autoconsideración y eliminar de nosotros ese sentir que es falso, ese que es el falso sentimiento del yo. Y como dice el maestro Samael, tenemos que ser un buen dueño de casa, un buen ciudadano, cumplir con nuestras responsabilidades, ser un esposo ejemplar, respetando a la mujer, ser un gnóstico ejemplar, dando ejemplo, etc. En la alquimia medieval se decía: cambia las naturalezas y encontrarás lo que buscas. Es necesario cambiar nuestra naturaleza egoica, mecanicista inconsciente, estableciendo un centro permanente de conciencia, y el primer paso es la autoobservación, el recuerdo de sí mismo
y también la transformación de impresiones para lograr el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Ya aquí tenemos el anverso de la carta con algunos atributos, además del propio axioma, que como vimos es un aforismo arcaico que expresa una frase hermética que resume la idea general del arcano, y también aquí vemos el llamado derecho y revés de la carta, que nos ayudan en el momento de una consulta. Hay varios atributos aquí que sinceramente no tienen mucha importancia práctica. Fueron agregados en la Edad Media, pero con poco significado, y no vamos a profundizar en algunos puntos. En nivel de consulta, o sea, el tarot como oráculo, tenemos que tener presente que el axioma forma parte de las enseñanzas y ni siempre tiene relación con la consulta realizada. EG, por ejemplo, significa en general, indica la tendencia general del número. Eso es importante ver, ese EG. Por ejemplo, el 1 está claramente relacionado con los comienzos y las iniciativas. Aquí el D de derecho y el R de revés son muy importantes en la consulta. Si la tríada seleccionada arcano mayor más 2 menores es predominantemente negativa, entonces al dar 1 como resultado, indica que el revés debe ser predominante en el análisis. Tengan siempre eso en cuenta. Y también hay elementos que deben ser ignorados en el análisis del resultado final si no tienen que ver con la pregunta que se hizo. Hecha esa introducción, y una consulta, si sale el arcano 1, básicamente representa que el ser está de acuerdo, que es la voluntad del Padre, pero todo depende del contexto de la consulta, como acabamos de decir. ¿Os acordáis que he comentado que algunas cartas son siempre buenas? En ese caso, miren lo que dice el revés. Sabiduría, talento, genialidad, que son cosas buenas. Sin embargo, no es totalmente buena, pues puede también estar relacionada con dudas y demoras. Entonces, si el 1 es el resultado final de una consulta que tuvo por lo menos 2 cartas negativas, dependiendo del contexto, se puede aplicar eso de las dudas y demoras. El elemento de predicción de esta carta promete dominio de obstáculos materiales, nuevas relaciones sociales, felices iniciativas, el concurso de amigos fieles que ayudan al desarrollo de los proyectos y amigos celosos que obstaculizan. Así que el 1 representa iniciativa, voluntad, el comienzo de algo nuevo que requiere esfuerzo y voluntad. Y después de dar todos los detalles de la carta, sus simbolismos y significados, vamos a hacer un análisis más allá de los conceptos. ¿Qué está nos diciendo esa carta en nivel de nuestro trabajo interior? El arcano 1 es una invitación a buscar al Padre, y eso es logrado a través de la alquimia, simbolizado por el vaso y la espada, o sea, la conexión del Lingam-Yoni, y también a través del ibis, que representa el mercurio. Súmese a eso el trabajo de muerte del ego a base de mucha voluntad, también simbolizado por la espada, y a medida que uno avanza va adquiriendo brazaletes de poder que simbolizan los poderes y facultades psíquicas que vamos adquiriendo, así como las mallas de hierro que simbolizan las victorias que tuvimos sobre el ego. Todo eso, a la larga, nos permite poner esa corona con la serpiente que simboliza la sabiduría, además de cristalizar las 3 fuerzas primarias representadas por la vestidura de este iniciado que domina la tierra filosófica, domina los elementos y ha labrado la piedra filosofal que vemos en las aguas de vida. Y bien sabemos que para adquirir la piedra filosofal es necesario concluir la segunda montaña, que es la resurrección. Entonces
Esa carta es una invitación a labrarnos la piedra filosofal para poder encarnar al Padre un día. Llegamos al fin de esos comentarios y reflexiones sobre el Arcano 1. Espero que hayan gustado y hasta el próximo arcano. No se lo pierdan. Paz inverencial. Sigan acompañando el canal Gnosis en la práctica, siempre con novedades. No se lo pierdan. Paz inverencial.